Muy buenas tardes con todas. Es un grato honor para mí presentarles al doctor Juan Alberto Cosquillo Mejía, médico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que hizo su formación de especialidad con la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y al terminar la residencia, él decide dirigirse hacia la parte nordeste de Brasil para ahí comenzar su carrera profesional, justamente en el Hospital de Corazón de Mesellana, Carlos Alberto Estudar Gómez, donde él está llevando el, es coordinador de lo que vendría a ser el programa de trasplante cardíaco, y podemos decir que ahora el Hospital de Mesellana es un hospital que lidera el trasplante cardíaco a nivel de Brasil. Así que tenemos acá al doctor Juan Alberto Cosquillo Mejía, que el día de hoy nos va a hablar sobre lo que es el ECMO como puente para trasplante. Muchas gracias, doctor, por tenerlo acá. Un placer estar más una vez con ustedes, mis amigos de Lima, Perú, con mis amigas, enfermeras, perfusionistas, colegas, y un placer siempre estar atento a las invitaciones que a través de IVET recibo de de todos ustedes. Y el tema de hoy está relacionado con una herramienta importante y valiosa que tenemos en la unidad de cuidados intensivos para poder atender a esos pacientes críticos, ¿no? Entonces, yo voy aquí a compartir la tela. ¿Están viendo ustedes la tela? Sí, se ve. Entonces, yo voy a iniciar una introducción en relación al ECMO, extracorporeal membrane oxygenation, es decir, significa la oxigenación a través de un mecanismo extracorpóreo, a través por una membrana, ¿ok? Y esta situación, este sistema que nosotros vemos, a ver aquí, para, opa, un montón de cosas están apareciendo aquí. ¿Están ustedes viendo la A- presentación? Ahora se ve todo el bloque. Ahí se ve, ahí está uno solo. Ok, entonces vamos. ¿O qué es el ECMO? El ECMO es una técnica que nos entrega un soporte, una manutención, ¿no? Eh, este sistema que sustenta la vida de un paciente crítico entre algunos días y semanas, eh, podemos utilizar desde el recién nacido hasta un adulto y que se colocan, se implantan en situaciones de grave falla de la función pulmonar o cardiopulmonar. Es un circuito parecido al que utilizamos todos los días en los centros quirúrgicos, en las cirugías cardíacas convencionales, una modificación de una circulación extracorpórea y obviamente las características hacen que de este ECMO hacen que asuma la función cardíaca, pulmonar o ambas. Entonces, es un mecanismo de soporte. Tenemos dos modalidades principales, después hay una serie de combinaciones que pueden existir, pero básicamente el ECMO veno-arterial, las siglas VA, ¿eh? Y el ECMO veno-venoso. VA es para atender a graves situaciones donde el corazón no funciona totalmente, en las situaciones de un choque cardíaco. Entonces, uno necesita ayudar al corazón o prácticamente sustituirlo, ¿no? Toda vez que el corazón no consigue eh, enviar un flujo de sangre adecuado, un gasto cardíaco adecuado, un débito cardíaco adecuado, un
cardiac output en inglés, adecuado. Entonces los órganos y tejidos, todos ellos se quedan con una hipoperfusión grave, que en más horas, menos horas, van a provocar la muerte de ese paciente. Entonces, en las situaciones diferentes de choque cardiogénico, el ECMO veno-arterial es el llamado a ser instalado. ¿Eh? Vean aquí, que aquí hay una cánula que está entrando por una vena periférica. Este es un veno arterial periférico. Llega hasta aquí, hasta la aurícula derecha. Él está conectado a una bomba que va a aspirar la sangre que viene del lado derecho del corazón y va a pasar por una membrana que va a crear un flujo y presión y va a ser devuelto a través de una arteria periférica, en este caso la arteria femoral, cánula apropiada, y el flujo va a ser de abajo para arriba, entonces va a ser un contraflujo, ¿correcto? Entonces, más la idea es que perfunda órganos y tejidos de la parte más inferior hasta la parte más superior. Esa es la parte del ECMO veno-arterial. La parte del ECMO veno-venoso es más fácil de entender. Es una cánula que está también en la llegada de la vena cava inferior en el atrio, en la aurícula derecha. Aspira el sangre porque aquí está conectado una bomba que hace las veces, una bomba centrífuga que aspira la sangre a través de esa cánula que mencioné, lo hace pasar esa sangre a través de una membrana y envía con presión, flujo y presión, devolviendo a una posición dentro del atrio derecho, la aurícula derecha. Y en estos casos del ECMO veno-venoso, esa sangre oxigenada, saturada, necesita de un ventrículo derecho que esté funcionando adecuadamente para que pueda, a través de la circulación del lado derecho, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, las arteriolas pulmonares, capilar pulmonar, venas pulmonares, atrio izquierdo, salga por la aorta ya totalmente oxigenado. Entonces la sangre que ya viene oxigenada ya va a través del ventrículo derecho a ir a la circulación pulmonar y hacer llegar al lado izquierdo del corazón. Y eso, observen que el pulmón prácticamente no está funcionando, no está contribuyendo para que esa sangre se oxigene, se sature. Es la indicación del ECMO veno-venoso cuando tenemos un grave problema de intercambio de oxígeno por diferentes motivos. Fue lo que más utilizamos, por ejemplo, con la grave disfunción pulmonar en el COVID-19, algunos años atrás. Correcto. Son los dos tipos más importantes del ECMO. Cuando nosotros colocamos el ECMO dentro de las otras, dentro de los otros sistemas, quería retirar esto de aquí, esta parte para... ¿Usted está viendo el slide completo? Pronto, ahí está bien. ¿Ok? El ECMO es parte de los sistemas, ¿ok? Que se pueden colocar, pueden ser considerados también como un mecanismo de asistencia circulatoria temporaria. Y aquí están los diferentes otros, como el Impel, el Thunder Heart, y aquí las bombas centrífugas o meditación magnética. Entonces, nosotros tenemos que el ECMO puede dar un flujo hasta de 6 litros. La descompresión de este ECMO veno-arterial no es total, es solamente parcial, porque desvía la sangre que viene está llegando a la aurícula derecha, ya la coloca en un circuito, entonces descomprime de alguna forma todo la circulación cardiopulmonar, pulmonar precisamente. Da un soporte al lado derecho del corazón, eso que significa right heart support, soporte del ventrículo derecho. Da un soporte pulmonar, pues
puede dar un corte también, porque está esa sangre que se devuelve al territorio sistémico ya está oxigenada. Se puede colocar en el lado, la cama del paciente, en la unidad de cuidados intensivos. El problema es que no puede demorar mucho tiempo. El ecmoveno arterial, vamos a comentar eso más adelante, tiene un tiempo necesario para poder hacer efecto. Veno arterial, entiendan, uno no puede tenerlo como es el veno venoso 2, 3 meses. El veno arterial, uno tiene que resolver el problema del choque, principalmente dentro de la primera semana, de los primeros 10 días. Si no, las complicaciones van se acumulando contra el pronóstico de ese paciente que ya es grave. Y también el ECMO periférico puede ser colocado por vía percutánea, y eso es una facilidad cuando uno necesita rapidez y el paciente está muy grave. Entonces, cuando nosotros debemos pensar en ECMO venoarterial frente a un paciente crítico, cuando estamos con un paciente chocado, choque cardiogénico, está presentando señales en los exámenes de laboratorio de lactato elevado, las urea, creatinina comienza a aumentar. Estamos necesitando muchas veces por la congestión pulmonar de ese paciente en choque cardiogénico, ya está necesitando ventilación mecánica, necesitó intubar ese paciente, está con vasopresores porque la hipotensión está siendo muy intensa, inotrópicos para tentar mejorar la contracción de las cámaras ventriculares, principalmente la izquierda. Y a pesar de todo ese manejo farmacológico, de la reposición de volumen, adecuación de lo que normalmente sería una situación de un paciente grave con un comprometimiento de la función ventricular que no responde a las maniobras convencionales, se caracteriza la refractariedad del caso y persiste esa instabilidad a pesar de todas las maniobras. Entonces, ese paciente necesita de una asistencia circulatoria urgente, sea rápida, sea fácil de instalar, que son las características que encontramos en este sistema ECMO, ¿ok? Entonces, solo para revisar, sé que ustedes ya tienen todo eso en la cabeza, mas cuando hablamos de ECMO venoarterial, estamos hablando de ECMO periférico, no estamos hablando de aquel que se utiliza central cuando uno tiene que abrir el pecho del paciente, el esternón, para llegar hasta el corazón y los grandes vasos. La idea es actuar en esos pacientes en forma rápida, en esos pacientes en forma muy versátil. Se puede colocar hasta en la propia cama de la UTI de ese paciente. Mas básicamente es que tem un sistema que se llama de drenaje o retorno al sistema de la bomba. Vean aquí que tengo una cánula que está dentro de la aurícula derecha, está conectado a los tubos que se conectan a esta bomba centrífuga. Está más representada aquí, ¿correcto? Entonces, aquí la bomba centrífuga llega aquí, en la parte central, y por vía radial, la bomba, a través de las rotaciones, impulsiona la sangre que llega de la aurícula derecha, pasa a través de una membrana que recibe oxígeno, claro, y empuja a través de un sistema de retorno, ¿ok? Entonces, sistema de drenaje, bomba centrífuga, pasa a través de una membrana, la sangre sale saturada de oxígeno y entrega para el territorio sistémico de ese paciente que está en choque, que está hipoperfundido, comienza a perfundir los órganos y tejidos
un sentido de abajo para arriba, ¿correcto? Si el corazón está muy mal, está muy comprometido, estoy hablando de la cámara ventricular izquierda, entonces va a ofertar, va a poder eyectar muy poco, un volumen muy poco, en la unidad de tiempo ese volumen muy poco es lo que llamamos un gasto cardíaco disminuido, ¿ok? Es una falla del ventrículo izquierdo en colocar volumen de sangre en la unidad de tiempo para perfundir todos los órganos y tejidos. Está muy comprometida esa función ventricular, entonces el punto donde esa sangre que viene del ECMO, ¿eh? De lo que poco que sale del corazón, va a ser seguramente un punto cerca de la válvula aorta, ¿correcto? Entonces, uno tiene que entender primero que el ECMO genera presión y flujo, ¿eh? Porque está conectado a una bomba centrífuga. La bomba crea flujo y presión, ¿ok? Y como pasa esa sangre a través de una membrana, esa sangre que retorna al paciente es oxigenada. Y no se olviden aquí que como se coloca una cánula dentro de una arteria, esta cánula eh, ocluye parcialmente o a veces totalmente la arteria, entonces la porción distal del miembro eh, se queda con poca sangre, se irriga muy poco, hipoperfundida, y por eso se coloca una, un perfusor, ¿eh? Para poder irrigar distalmente. Se roba un poco de sangre de la cánula de retorno y se entrega para la porción del distal del miembro canulado para evitar la isquemia de ese miembro. ¿Correcto? Entonces, eso básicamente es lo que es un ECMO venoarterial periférico y lo que utilizamos en el choque cardiogénico no es apenas y únicamente, claro, 80% de los choques cardiogénicos graves que encontramos en las unidades de cuidados críticos que llegan a las emergencias son del infarto agudo del miocardio, que está aquí, ¿eh? AMI. Mas también existen otros tipos, otras entidades, otras ideologías que causan el choque cardiogénico. En las partes agudas, por ejemplo, las miocarditis, después de paradas cardíacas, un injerto que no trabaja después del trasplante, ¿eh? Y tenemos después de las cirugías, cuando ocurren determinados problemas durante la cirugía cardíaca, cirugías de coronarios, de válvulas, las pacientes no salen bien, salen en bajo débito o realmente chocados. O también en otras situaciones como el embolismo, la embolia pulmonar masiva, un trauma, en la cardiomiopatía periparto, la intoxicación por determinadas drogas, la infección también provoca una disfunción grave del tipo izquierdo y el paciente choca, ¿eh? Y ese ECMO se puede utilizar en todas esas indicaciones, en todas esas etiologías, no solamente en el infarto agudo de un miocardio. Entonces, amigos de enfermeros, amigos de Lima, Perú, uno tiene que revisar cuáles son las condiciones hemodinámicas, ¿eh? Que nos hacen pensar en que es una indicación, no hay para dónde correr. Si uno está en un lugar, puede llevar ese paciente grave, hipotenso, está parando de orinar, está confuso, seguramente debe estar congestionado el pulmón, necesitando drogas para mantener una presión mínima. Uno le hace una gasometría arterial, está en acidosis, el lactato está subiendo, está necesitando de drogas y está con las horas peorando. Entonces,
lo correcto es llevarlo a una unidad de cuidados críticos, una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, o cuando el paciente no sale de bomba, ¿no? Hay muchas perfusionistas ahí en la audiencia, saben de lo que yo estoy hablando. Entonces, esto aquí es el momento de pensar en instalar asistencia circulatoria con una cosa rápida, con una cosa que se pueden hacer en minutos, en manos bien entrenadas, que es el ECMO veno arterial, ¿ok? Entonces aquí vamos aquí fijar ese concepto de que ese choque cardiogénico está aquí a la izquierda de ustedes, ¿eh? Ese choque cardiogénico, ese choque cardiogénico tiene diferentes etiologías, desde el infarto, ¿eh? Cuando el paciente no sale de boca, se llama postcardiotomía, embolia pulmonar masiva, ¿eh? Los infartos del lado derecho, por ejemplo, más también las miocarditis, y aquí, está aquí, el motivo de nuestra conversa. ¿Eh? Nosotros podemos iniciar ECMO en un paciente que tiene disfunción del ventrículo izquierdo por una infección grave, por una sepsis. Existe esa indicación. O por falla del injerto después de un trasplante cardíaco. El motivo de nuestra de nuestra conversación de hoy día en la final de la tarde ahí en Lima y aquí ya es noche, aquí en Fortaleza, es donde yo me encuentro en este momento, ¿no? En la sala de reuniones del Instituto de Seguimiento de Acciones y Proyectos, IDASPI, ¿no? Queda al frente del Aeropuerto Internacional aquí en Fortaleza. Entonces, esa cardiomiopatía crónica, entonces los pacientes están en la lista de espera para un trasplante o que son pacientes con falencia cardíaca eh, avanzada, ¿cierto? Entonces, esos pacientes pueden reagudizar y reagudizando chocan. Entonces, esa sería una situación donde también sería el ECMO veno arterial llamado a entrar. Existen dos situaciones, las arritmias ventriculares refractarias, y las tormentas eléctricas, ¿no? O las paradas post-parada cardíaca, que es una nueva indicación que está llegando fuerza en el mundo entero. Más lo importante, y eso aquí es otro concepto que ustedes tienen que tener en cuenta, es que se coloca ECMO que tiene alguna forma de salida de la situación grave en que se encuentra ese paciente. Entonces, ese paciente, yo lo coloco en ECMO, es un infarto grave, más me da tiempo de hacer un cateterismo, colocar algunos estériles, o me permite mantenerlo vivo para operar, y con eso seguramente el corazón va a recuperar, ¿correcto? Ese paciente, no, ese corazón se entregó, no da más para hacer, no consigo recuperar ese corazón mismo en ECMO, entonces lo coloco en la lista de trasplantes, o lo coloco en una situación, en un soporte circulatorio de una duración mayor, se llaman los durables. O si no tengo bien clara la idea, por qué que ese paciente paró, estaba internado, y no tiene cáncer, no tiene nada de esas cosas. Entonces lo coloco, lo estabilizo y pienso, ¿no? Pienso qué es lo que voy a hacer con él, más lo tengo vivo. Si no le coloco si no coloco este sistema, el paciente se me va a morir, ¿no? Ya no puedo hacer más nada. Entonces, toda la idea de este slide importante, ustedes recuerden, es que se coloca en ECMO para conseguir alguna cosa, porque tiene luz en la parte final del túnel. Y no se coloca ECMO cuando no tiene indicación, cuando es un paciente ya muy grave, ya no tiene pronóstico, eso ya no tiene sentido. Tiene que aprender a decir no también.
Y el ECMO en sí no cura nada, no sana nada. La única cosa que nos da el ECMO nos permite es tener tiempo para poder hacer las cosas necesarias para tratar esa causa que llevó al grave choque en que encontramos a ese paciente. ¿Correcto? Entonces es el principio que debemos entender. Y entonces eso me permite, ¿no?, que los objetivos del ECMO, mejorar la presión, perfundir mejor, entonces un lactato más estable, ese paciente no entra en insuficiencia renal, ¿no? Eh, ese paciente perfunda los órganos y los tejidos para mantenerlo orinando, en fin, ten toda una situación de objetivos para poder mantener vivo el paciente y evitar la secuencia que el choque a lo largo de las horas lleva a una muerte inminente, junto con la parte hemodinámica gravemente comprometida, porque el corazón tiene una agresión o no está consiguiendo empujar sangre. Nos tenemos una parte también inflamatoria que se asocia a esa grave hipotensión, esa grave hipoperfusión, y que en un final das cuentas se puede después hasta equilibrar con drogas el corazón o la circulación, ¿no?, como un todo, más la parte inflamatoria ya se instaló con la liberación de citocinas, con la liberación de productos que me van a hacer permanecer ese paciente inflamado, hipotenso, y realmente ese paciente eh, va a morir, ¿ok? Para que se evite llegar a eso, entonces, cuanto más precoz el diagnóstico y más se caracteriza que la situación es refractaria, no responde a lo que nosotros sabemos hacer en términos de manejo farmacológico. Entonces, si se piensa en forma precoz la instalación de un soporte circulatorio, uno aumenta las chances que ese paciente recupere y sobreviva. Correcto. En los cuidados intensivos, ustedes participan y el paciente está grave, está congestionado, necesitó intubar. No debemos olvidar de que tenemos que colocar una ventilación protectora. Podemos también hacer estragos, complicar la función pulmonar con un volumen vital enorme. Eso ahí, ¿por qué? Porque el paciente, una vez que recupere el corazón, va a precisar de los pulmones para poder salir de esa situación crítica. Uno tiene que monitorar, ¿no?, la función renal, la función hepática, eh, todas las mañanas, a las 5 de la mañana, es bueno bajar la sedación para poder observar si el paciente despierta. Eh, Tenemos que hacer las culturas porque son pacientes invadidos y siempre hay contaminaciones e infecciones. El paciente tiene que hacer fisioterapia motora y respiratoria, y tiene que estar nutrido adecuadamente. Entonces, todo el equipo multidisciplinar, ¿no?, uno tiene que colocarlo para trabajar con estos pacientes críticos. Si no, si es solamente el doctor o la enfermera que cuidan, las chances de recuperar ese paciente son bajas, ¿no? Entonces, uno debe evitar de cargar con el oxígeno, provocando hiperoxemias, o por algún motivo el paciente está saturando, hipooxigenado. Uno tiene que ver dónde está el problema para poder resolver eso rápidamente, ¿ok? Y cuando se instala una ECMO, uno no puede bajar así abruptamente PCO2, ¿no?, hacer una hipocapnia aguda, porque eso provoca vasoconstricción en las arterias y arteriolas cerebrales. Esas complicaciones neurológicas muchas veces son las que determinan eh, la, el resultado
de la complicación de estos pacientes. ¿Ok? Como les dije, ¿no? Tenemos que monitorar, uno tiene que hacer protocolos, ¿no? Unas rutinas de laboratorio cada 48 horas, algunos cada 72 horas, junto con la antipoblación que debe estar en un determinado rango para evitar que el paciente sangre o para que el paciente trombose. Entonces, realmente es un arte. Esto aquí es una cosa muy interesante, más que da trabajo. Por eso que es el equipo completo que tiene que trabajar para poder conseguir exponer ese paciente a las complicaciones decorrentes de una antipoblación inadecuada. Y me dejen, por favor, en esta parte de mi intervención con ustedes, comentarles un caso clínico, ¿eh? Un caso clínico de una profesora de 36 años aquí en Brasil. Tenemos 5 o 6 centros que tienen un volumen importante de trasplantes cardíacos por año. Nuestro hospital de Messejana, aquí en Fortaleza, que es la capital del estado de Ceará, en el nordeste del Brasil, es uno de ellos, es uno de sus centros. El año pasado hemos hecho 35 trasplantes durante el año 2024. Es un centro que tiene una lista de trasplantes no muy extensa, porque la rotatividad de los que entran ya van trasplantando, entonces no tenemos mucha gente en lista. Por eso que los pacientes del resto del país, ¿eh? Hay pues 5 o 6 centros que están en Sao Paulo, Brasil, en Río de Janeiro, Fortaleza, y alguna cosa en Porto Alegre. Entonces, y Belo Horizonte también. Entonces, imaginen el tránsito de esos pacientes graves de lugares donde no tienen un centro activo de trasplante con gran volumen. Obviamente ellos buscan los centros que tienen bastante rotatividad en EAC, donde la lista de espera no sea muy prolongada, ¿correcto? Que es la situación de esos centros que estoy comentando con ustedes. Y es una profesora que vino prácticamente de frontera con Venezuela, Brasil con Venezuela, y era una profesora joven, ¿eh? Superficie corpórea de 1,6, tenía una miocardiopatía hipertrófica, grave disfunción del ventrículo izquierdo, clínicamente estaba muy complicada, y una situación que llegó grave ya. Ellos demoran para llegar, sufren mucho para llegar a los grandes centros, mas esa profesora dio tiempo y consiguió llegar, y como parte de la evaluación para el trasplante, esa paciente tuvo que hacer un cateterismo derecho, pasó un Swan-Ganz y consiguió, ¿eh? Vean ahí, ¿eh? Las 3 tentativas que dio de la medida de la evaluación hemodinámica pulmonar con catéteres Swan-Ganz, y esa paciente consiguió entrar en el protocolo, ¿eh? Mismo utilizando drogas o nitroprusiato para poder estar con una resistencia vascular pulmonar dentro de lo que nuestro protocolo exige, ¿eh? Con drogas tiene que estar abajo de 3 o abajo de 3. Tienen 3 y un poco más. Fue colocada en lista, mas esa paciente complicó, infectó, infectó, y esa paciente fez una sepsis, ¿eh? Una grave sepsis que complicó todo también el problema cardíaco, y esa paciente tuvo que ser internada en la UTI con hipotensión, presiones del lado derecho altas, bursificación yugular marcada, precisó tomar drogas en altas dosis, glutamina 15 microgramos por kilo minuto, altas dosis de noradrenalina, estaba en sepsis.
y crecieron algunas cosas, algunos microorganismos en la orina. Entonces tuvo necesidad de quedarse intubada con drogas altas, tomando antibióticos, tomando las drogas que mencioné, y ya no, y se observaba que la función renal estaba complicando, función hepática, comenzaba, las enzimas comenzaban a subir, mujer intubada, con gesta, ya estaba siendo evaluada para ver si entraba en la lista de trasplante, estaba infectada, entonces tuvo que tomar antibiótico, comenzó a responder alguna cosa, mas ya no había más tiempo. Esa paciente no salía del choque y tuvo que ser colocada en ECMO, veno arterial periférico. Observen ahí la foto, los vasos femorales del lado de la región inguinal, aquí están, arteria para afuera, la vena para adentro, y aquí tengo un perfusor que sale aquí de la cánula arterial, la cánula de retorno, y devuelve sangre en forma distal a esa perna canular. Esa cánula que ustedes están viendo aquí, una cánula de 25 French, entra por la vena femoral y llega hasta la aurícula derecha. Entonces, de aquí recibe sangre, aspira la sangre a través de esa cánula, bomba membrana, después retorna la sangre ya oxigenada con flujo y presión a través de una arteria femoral, y la cánula era 18 French. Okay. ¿Cómo se calcula inicialmente el flujo que voy a dar con este sistema? Se multiplica la superficie corpórea, que habíamos dicho que era 1,6, por esa constante 2,4, y ese es el flujo que nos tendríamos que tener de referencia para esa paciente. Inicialmente, el ECMO, el sistema ECMO, la fracción inspirada de oxígeno es de 80 a 100%, y el sweet gas flow inicialmente bajo 1 va subiendo hasta llegar al nivel que necesita según las gasometrías arteriales, y es básicamente para cada litro que se entrega es un litro de sweet gas flow, la velocidad con la que el aire comprimido pasa en el blender para poder llevar esa cantidad de oxígeno ofertado. Y esas son las revoluciones por minuto de la bomba centrífuga. ¿Correcto? Entonces, vean que esa paciente tiene un marcapaso aquí, ¿no? Ya tenía un marcapaso. En fin, esa paciente entró en ECMO como asistencia circulatoria mecánica porque estaba en un shock refractario y era una paciente crónica, era una paciente con cardiomiopatía hipertrófica, una paciente que estaba necesitando encontrar un centro trasplantador, y todo centro trasplantador cuando llega tiene que realmente eh, evaluar si ella tiene el perfil para poder entrar en la lista de trasplante. Y en ese tiempo, esa paciente tuvo una complicación infecciosa y empeoró la situación hemodinámica, y por eso que estamos en ECMO en este momento. ¿Correcto? Ivette, Ivette, Lo estamos escuchando, doctor. ¿alguien tiene alguna pregunta hasta Ah, ahora? ¿Alguna eh, intervención? doc- Sí, un poco doctor, estoy estamos transmitiendo por un grupo de Zoom, de YouTube, y ahí nos van a escribir las preguntas que le vamos a hacer llegar. Ok, si ustedes me pueden interrumpir si aparece una pregunta, yo puedo hacer en una forma interactiva, porque después se junta todo y fíjame más. Estoy a disposición en cualquier momento. Si tienen alguna pregunta ahí en el chat, ustedes me avisan y yo explico también. De ¿Correcto? acuerdo, correcto. Entonces, a paciente está en ECMO, paciente grave, paciente está chocada, paciente gravísima, ¿no?
ya era una paciente grave que tenía que entrar en un trasplante y ahora está en ECMO. Esa paciente infectada está recibiendo antimicrobianos, hicieron culturas, encontraron microorganismos. Se espera que ese paciente responda al tratamiento infeccioso. Y lo que ocurrió aquí es que esa paciente en las horas, en los días siguientes, comenzó a necesitar menor cantidad de drogas vasoactivas, menor cantidad de noradrenalina, menor cantidad de inotrópicos. Y uno consiguió reducir el flujo. Entonces, existe un aforismo de los que trabajamos con ECMO, ¿no? Si uno consigue disminuir el flujo para mantener una saturación venosa central normal y un lactato normal que nos indique que el paciente o la paciente está siendo perfundida con menor cantidad de flujo por la ECMO, está necesitando de menos soporte con esa máquina. Eso significa que alguna cosa está mejorando. Y lo que ocurrió aquí, que la paciente estaba respondiendo a un tratamiento antimicrobiano, estaba cediendo la infección y eso era una cosa muy buena. Y uno sabe que uno siempre tiene que ese flujo, cuando es muy alto, compite con el corazón que está contrayendo de una forma muy débil, muy pobre. Y muchas veces si uno coloca un contraflujo muy alto, porque realmente el corazón no está aportando nada y uno tiene que perfundir todos los órganos, los tejidos, ¿no? Estómago, hígado, páncreas, músculos, la cabeza muchas veces. Mas si uno consigue hacer el flujo mínimo que permita que el corazón abra la válvula aórtica en cada contracción, abra la válvula aórtica, ese es un señal de que esa ECMO va a ser menos complicada de manejar. Esos son algunos detalles propios del día a día de quien trabaja con ese tipo de pacientes. Evita la congestión pulmonar, abre la válvula aórtica, el corazón izquierdo comienza a empujar sangre y no se congestiona el paciente. Y esa paciente comenzó a responder. Ahora, no se engañen pensando de que esa mejora va a resolver el paciente, la descompensación del paciente. Aquí entra un nuevo aforismo, ¿eh? ¿Cómo se dice en español? Ya me olvidé eso aquí más. No crean que porque mejora uno va a conseguir retirar la ECMO de una paciente, como en este caso, con un cuadro crónico descompensado. Uno puede pensar que puede conseguir desmamar, destetar a ECMO y retirar, descanular el paciente. Tienes pacientes agudos, infartos, las miocarditis, correcto. En estos pacientes crónicos, uno tiene que hacer, si es una paciente que venía para trasplante, seguramente es mejor mantenerla en ECMO hasta el trasplante, no estar con aquella situación de querer arriesgar, de tirar el ECMO para que se quede sin ECMO. Eso generalmente no funciona de esa forma. ¿Okay? ¿Qué fue lo que ocurrió con esta profesora? Esa paciente mejoró del cuadro infeccioso, conseguimos retirar volumen eh, eh, a través de los mecanismos que las perfeccionistas saben que se interponen en el circuito unos hemofiltros y uno puede retirar agua del sistema. Eso ayudó mucho, ¿no? Ella no necesitó dializar, creatinina de 0.8, 0.2, no dializó. Siempre existe una hemólisis, mayor o menor grado, más porque prácticamente se muelen los elementos formes de la sangre. Y ella necesitó transfundir. Es un problema cuando un candidato a trasplante se transfunde, porque uno aumenta la sensibilización de ese paciente, ¿no? Entonces el panel inmunológico se altera.
Entonces, la idea es transfundir lo menos posible para que cuando, cuando aparezca un donante, no exista la interferencia de la sangre que se tomó porque necesitaba transfundir. Eso ahí realmente complica la situación del que está esperando un órgano, ¿no? Necesita un doador que tenga una compatibilidad inmunológica, recibe transfusiones, entonces por ahí crea un anticuerpo que cuando aparezca un donante, ese anticuerpo puede ser contra ese donante y no va a poder trasplantar. ¿Ok? Y el sistema se comportaba bien, ¿eh? La gradiente transmembrana de 120, para esa LivaNova se considera hasta 150 la gradiente transmembrana, entonces no había problemas. ¿Cómo disminuimos el flujo de la ECMO? Disminuimos obviamente las rotaciones para tener un flujo menor de la ECMO, un soporte menor. Entonces, ese efecto de moler la sangre era menor, por eso que la hemólisis era también una cosa muy discreta, ¿cierto? La anticoagulación tiene que ser muy bien elaborada, porque aquí cuando se exagera, comienzan a sangrar a través de la punción de las cánulas, cuando entraron las cánulas. Entonces, a nosotros pues, nos gusta hacer una anticoagulación moderada, ¿eh? Un tiempo parcial de tromboplastina activado entre 40 a 50 segundos. Dadas esas condiciones, se incluyó esta paciente en el 8º día de ECMO, la lista de trasplantes, obviamente en carácter de prioridad. Los pacientes que están en lista tomando drogas endovenosas y en soporte circulatorio están en primer lugar, están en la prioridad para cuando aparezca un donante. ¿Correcto? Era la situación de esta profesora. Vean cómo los leucocitos dieron una mejorada después de los antibióticos, desde el día 12 que se instaló hasta el día 25, donde, de todos esos días que estuvo en ECMO. Vean cómo la creatinina, con una perfusión adecuada, ella no se eleva, por lo menos se mantiene. Aquí tenemos la bilirrubina también. ¿Eh? Ah, aquí tenemos la bilirrubina. Hay un pico en los últimos días de esa paciente, principalmente la bilirrubina total en azul, la indirecta de la hemólisis, claro. Y a lo largo de esos días, el LDH, que es el marcador de hemólisis, no tuvo felizmente una representación, un movimiento de disminución. Esa paciente fue trasplantada en Navidad, ¿no? El 25 de diciembre. ¿Okay? Donante fue un hombre de 40 años, grupo sanguíneo compatible, no tenía un test para el COVID, fue negativo. Un paciente que estaba con un corazón muy bueno, fracción de eyección de 70%, y prácticamente sin drogas para mantener la presión en ese donante. Entonces realmente tuvo suerte y ganó un corazón de un donante muy bueno, ¿no? Una receptora ella que tenía 6 años, felizmente no se alteró ese panel inmunológico y estuvo 14 días en ECMO. Ese BTT significa Bridge to Transplantation, ponte para trasplante, puente para trasplante. ¿Okay? Aquí tenemos, hoy, ¿cómo es? ¿Puedo seguir? Sí, doctor, prosiga, por favor. Entonces, esta es el cross-matching para la compatibilidad fue adecuado entre este donante y esta receptora. Ahora existen unos algoritmos que calculan la masa predecida del corazón,
y eso nos ha llevado a obtener una mejor, eh, escoger de mejor forma la compatibilidad entre donante y receptor, principalmente cuando se trata de donantes mujeres. Entonces, esa es una cosa muy reciente. Antes era peso y altura, ¿no? Ahora es una serie de variables que se llaman Mass Predicted Heart. Cuando es menos de, por lo menos 0,86, de 0,86 para hasta 1, significa que uno puede aceptar ese donante. Aquí imágenes de la retirada de ese corazón, ¿no? La retirada del corazón para un injerto para trasplante. Y aquí estamos ya implantando ese corazón en la paciente, ¿no? Esta doctora aquí que está ayudando, está asegurando el corazón con la mano izquierda. En esa época, una peruana, la doctora Lorena Pinto, ¿no? Es una cirujana cardíaca, y estuvo y aprovechó en los meses que ella estuvo, pero consiguió ver 9 trasplantes durante el tiempo que ella estuvo en Fortaleza, esos 3 meses. Se llevó una buena experiencia en términos técnicos, en términos de manejo de ese tipo de procedimientos, ¿ok? Entonces, para que ustedes vean, ¿eh? Entre el día 11 de diciembre, donde se hace la medida de la resistencia vascular pulmonar, se pasa el catéter esofágico, y aquí donde la paciente complica, ¿no? Y donde la paciente comienza la infección, choca, y el día siguiente ya lo colocamos en ECMO, 5 días después se extubada, y felizmente 13, 14 días después, esa paciente trasplantada, con 5 días salió el 5 de enero, ya salió de los cuidados intensivos, empieza la rehabilitación, y el 20 de enero ya estaba de alta hospitalaria. Entonces, es realmente una forma de ver, ¿no? Un caso muy expresivo que realmente dio ser. ¿Qué es lo que me preocupaba en esa paciente? Me preocupaba que estaba comenzando a tomar transfusiones porque estaba más de una semana en ECMO, veno arterial periférico. Entonces, a pesar de que la hemólisis era discreta, caía la hemoglobina, producto, y también ustedes enfermeras, ¿no? Tienen que tener eso en la cabeza. Por eso que nosotros hemos modificado nuestro protocolo a lo largo de esos 15 años que tenemos trabajando con el ECMO, de cada vez hacer menor cantidad de colectas de sangre, ¿no? Para los exámenes, porque eso también provoca anemia, ¿no? Entonces, cuando es uno muy así, eh, efusivo, para tener cada 4 horas el tiempo de tromboplastina, aquellas cosas, gasometría toda hora, uno va minando, va anemiando, provocando anemia mía en estos pacientes, y eso no es bueno. Eso no es bueno porque después uno paga la cuenta a la hora de la compatibilidad. Entonces llegó en el momento cierto ya. Y otra cosa que podemos discutir con ustedes, que son los que están en contacto directo y un día entero con ese tipo de cosas. Imaginen una mujer echada en la cama, con todas las cánulas saliendo de las piernas, y el desespero que es que pasan las horas, y aparece donante, no aparece donante. Yo necesito que me saquen esto, y llega un momento en que entra el desespero, ya no quiero más, no quiero saber de nada. Y por eso es que el equipo multidisciplinar, enfermera, la psicóloga, asistente social, los propios colegas intensivistas, tienen que dar ese soporte. Paciente que está acordado con esas máquinas, con esas cánulas saliendo del cuerpo, uno tiene que sentarse y organizar el servicio para poder hacerlas caminar, para poder darlo, para poder conversar.
es realmente muy, muy importante que se tomen ese tipo de acciones, ¿eh? Vean aquí ya, cuando ya están en su cuarto haciendo rehabilitación cardíaca, respondió bien al trasplante. Realmente fue muy interesante el caso de esta joven mujer, ¿no? Y finalmente, para que ustedes vean nuestros resultados, aquí tenemos bomba centrífuga, ¿no? Aquí son varias causas: infarto, el choque postcardiotomía cuando no salen de perfusión, esta corpórea, la miocarditis aguda, embolismo pulmonar masivo, suben los coágulos, realmente se bloquea la sangre del lado derecho por el lado izquierdo, la disfunción del injerto post-trasplante y aquí el BTT, como falei, Bridge to Transplantation. Aquí se comparan, aquí en esa época entre 2008, inicio de nuestra experiencia hasta julio de 2023. Vean ustedes en Puente para Trasplante, cuando colocamos aquí esa foto de ese muchacho, que está con dos bombas centrífugas por levitación magnética, centrimeca, un console para izquierda, un console para derecha. Ven aquí que tiene una bomba aquí y otra bomba aquí, saliendo aquí. Uno tiene que abrir el pecho para soportar el lado derecho y el lado izquierdo del corazón. Está contento, ¿no? Está feliz la vida. Y aquí cuando uno observa que ese paciente va a demorar en trasplantar, es mejor colocar estos sistemas en una duración mayor que el ECMO, que yo soy así, tiene que resolver en una semana, como máximo en 10 días. Si no, uno ya está pensando en pasar a un sistema de mayor duración, como esas las bombas centrífugas por levitación magnética, conocidas con el nombre comercial de CenturyMed. Eso explica por qué, por ejemplo, en la sobrevida alta hospitalar, cuando colocamos puente para trasplante con CenturyMed, como el caso de este muchacho que estoy diciendo, el alta sobrevida con alta hospitalar es 85%. Cuando se coloca ECMO, principalmente ECMO prolongado, es lo que provoca alta hospitalar después del trasplante, esto aquí después del trasplante, 33% apenas. Entonces, el ECMO es bueno, ECMO de rápida instalación, salva la vida del paciente, mas uno tiene que tener una agilidad para conseguir los donantes y no dejarlos mucho tiempo, o escalonar. Estoy en ECMO, yo veo que no va a conseguir trasplantar con 10 días, ya lo paso para un CenturyMed, que puedo tenerlo un mes, 2 meses, de una forma más tranquila, en una forma más electiva, ¿correcto? Y un tiempo que ellos hacen, eh, mejoran clínicamente, se nutren más y llegan a una mejor condición al procedimiento del trasplante cardíaco. Y observen aquí ustedes, cuando ese ECMO se coloca porque el corazón no funciona después del trasplante, ¿no? El resultado también es bueno. Por eso que nos comenzamos con ese tipo de paciente. Cuando uno va para postcardiotomía, el resultado es muy, muy malo, muy malo, ¿no? Entonces, son diferentes resultados para diferentes tipos. Y lo que se observa en este paper, ¿no? En la revista The Heart and Lung Transplantation, es lo que yo les estoy mencionando a ustedes en ese momento. Vamos a pensar aquí en mortalidad, en 20%, 40, 60, 80 y 100% de mortalidad. Aquí están los diferentes tipos de causas que llevan a indicar ECMO, diferentes tipos de choque cardiogénico. Observen que los peores son la parada cardíaca cuando está fuera del hospital, cuando está dentro del hospital, es algo menos peor, ¿no? En el infarto hay más o menos 50% de resultados buenos, no se consigue mejorar eso hasta ahora, algo así como postcardiotomía. Ese es el paciente de quien estamos conversando.
heart failure, insuficiencia cardíaca, falencia cardíaca. Aquellos pacientes crónicos, donde uno tiene que colocar este ECMO como puente para trasplante. Aquí está la mortalidad en torno de 50%, 45%. Y el mejor resultado es post-trasplante cardíaco, aquí está más o menos 70, tenemos 80%. Entonces, de sobrevida, ¿no? Entonces, es para que ustedes vean que cada etiología, cada causa tiene un resultado diferente. Eso se debe a cuánto tiempo yo tengo ese paciente en ECMO. Seguramente que en los casos de miocarditis voy a recuperar esos pacientes más rápido. No voy a necesitar de esas ECMOs en forma tan prolongada que nos coloque en una situación de tener que absorber complicaciones que en el final de las cuentas es lo que va a matar al paciente. ¿Ok? Aquí para comentar con ustedes que esa ECMO puede ser colocada rápidamente. Nosotros ya hemos colocado muchas veces en pacientes que estaban haciendo cateterismo por infarto y nos llaman, ¿eh? Y a suerte que los intervencionistas ya habían pasado las guías a través de las arterias, a las venas. Entonces para nosotros fue más rápido empujar las cánulas dentro de los vasos y colocar el circuito para funcionar. El paciente, ¿eh? Muchas veces sobre el masaje cardíaco y el paciente se recupera y el paciente eh, realmente sobrevive. Pues es espectacular. Y ese fue un caso de un puente para trasplante, una paciente que estaba grave en en el ward, ¿eh? Estaba internada, no había sala de cirugía, era un domingo y no había dónde colocar el ECMO. Fue la primera vez, esto ya tiene algunos años, donde llevamos esa paciente hemodinámica y ahí que yo entendí que era mucho más rápido funcionar al paciente grave y colocarlo en ECMO rápidamente. A partir de ahí aprendimos a hacer por punción y realmente es una cosa que facilita la versatilidad y la precocidad de colocar un paciente gravísimo, colocarlo en ECMO y estabilizarlo. Espectacular el resultado. Vean aquí, fue esa paciente, ¿eh? Y estaba con un catéter remodial, es una presión arterial aquí en la femoral del lado izquierdo, la cánula arterial, la arteria femoral, la cánula venosa femoral en la parte interna, la vena por dentro de la arteria, siempre ese perfusor dirigido en la parte distal para que la pierna canulada no provoque isquemia, ¿ok? Entonces, para que ustedes vean, ese caso fue muy emblemático, principalmente para mí. En otras situaciones, paciente gravísimo, tenemos que colocar en la propia cama de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, eso ahí también, los campos quirúrgicos se organizan de forma adecuada, se deja espacio para colocar el ecocardiograma, sea transtorácico o transesofágico, para tener idea de en qué posición están las cánulas que estamos colocando. Eso ahí hicimos mucho durante COVID. Nosotros colocamos esos ECMOs venovenosos en la época del COVID. Hicimos 113 ECMOs en un año para los pacientes y no hubo ninguno que lo llevamos al centro quirúrgico. Uno lo hicimos en la sala de hemodinámica. El resto lo hicimos los pacientes en las camas de las unidades de cuidados intensivos. Y eso aquí lo traigo simplemente para remarcar, señores, señoras, amigos, amigas, paciente está en ECMO, paciente está despierto, está extubado, ¿ok? Entonces, lo que ya comenté, es una situación que permite hacer fisioterapia respiratoria, motora. Yo te estoy intentando convencer para hacer caminar a esos pacientes. Entonces, uno tiene que pensar también en la cabeza de esos hombres y mujeres, ¿eh?
que nosotros vamos, salimos de la UTI, volvemos a nuestras casas, hacemos nuestras actividades, regresamos. Pues ellos están día y noche, ¿no? Todo el mundo los mira y todo lo es, entonces no es fácil, no es fácil, ¿ok? Aquí el colega está haciendo ya control ecocardiográfico para poder entender qué es lo que está haciendo. Esto aquí es un ECMO en un paciente con choque cardiogénico post-infarto, ¿cierto? Entonces este paciente consiguió retirar esa ECMO, hicimos el destete de las drogas, un ecocardiograma, se consigue tener una perspectiva de que ya está en hora de que a los pocos uno va bajando el flujo, manteniendo la oxigenación del circuito, va flujo, observando el ecocardiograma, la gasometría arterial, el resultado del lactato, la saturación venosa central, y nos repasamos a retirar y podemos retirar aquí mismo en su cama hospitalar o llevarlo al centro quirúrgico para hacer la retirada, la descanulación. Oye, Ese es un abra bem os paciente olhos. con choque Coloca a língua cardíaco, para con fora una da boca. cardíaca, Isso. ese Tá tudo bem? paciente Tá ótimo. de propósito, porque instalamos a él en el paciente despierto. Eso ahí, se me viene intubado ese paciente. El hecho de intubar, colocar la respiración y el relajamiento y la anestesia, ese paciente peoraba la situación hemodinámica ya grave que estaba y el paciente está demostrado que esos pacientes empeoran cuando se intuban. Entonces, la chance es de instalar esa ECMO con anestésico local, un poco de sedación, y ahí ellos soportan mejor ese procedimiento y se benefician de esa técnica. Y nosotros realmente hoy día, en la medida de lo posible, hacemos este procedimiento con el paciente despierto. Evitamos intubar a esos pacientes, ¿ok? Aquí el paciente ya días después retiramos el ECMO, imaginen todo más, una situación clínica más adecuada de la situación de grave anasarca que se encontraba por la miocarditis de las imágenes anteriores, ¿correcto? Entonces, estoy aquí a disposición de ustedes para conversar las cosas que ustedes quieran, ¿ok? Exactamente fueron 45 minutos y yo estoy a disposición de ustedes para poder esclarecer alguna duda que tengan al respecto y poder comentar Sí. algunas otras cosas también. Bueno, acá Carmen le hace un agradecimiento especial por su ponencia y le pregunta qué pasa con aquellos pacientes que estando en ECMO o no son, dice, candidatos a trasplante cardíaco o de repente el, el paciente que es el donante se demora mucho en aparecer para ese paciente, ¿no? Porque ¿Qué yo pasa como, con esos pacientes de ECMO y que no son todavía candidatos a trasplante cardíaco? ¿Qué le ese es ofrecen? sí, perfecto, es una pregunta totalmente pertinente. Por eso que en los centros que trabajan con trasplante se tiene mucho cuidado. Primero, existe luz en el final del túnel para ese paciente. ¿Ok? Entonces, lo voy a recuperar o lo voy a colocar en el programa de trasplante. O yo tengo el material suficiente para escalonar el paciente. De repente es un grupo raro, es un paciente que tiene un panel inmunológico elevado, va a demorar para que aparezca un donante, ¿correcto? Entonces, la idea inicial es tener un sistema de mayor duración. Ese paciente completa los requisitos para entrar en un programa de trasplante por las condiciones clínicas, la edad, la función renal, la función hepática, la cabeza, todas esas cosas, la parte social, la parte mental de ese paciente, sí.
Entonces va a tener que esperar, mas no va a poder esperar mucho tiempo en ECMO. Entonces se recomienda escalar, ¿eh? Para un sistema de mayor duración. En el hemisferio norte, en los Estados Unidos, antes que llegue el choque, cuando uno ya ve la clasificación Intermax 3, es una indicación para colocarlo con un dispositivo de duración prolongada, que llaman de LVAD, ¿eh? Left Ventricular Assistant Device. Y eso ahí tiene todo sentido. Nosotros que no tenemos la condición de tener esos ventrículos artificiales, ¿eh? La cantidad necesaria. Lo que tenemos es ECMO y tenemos bombas centrífugas. Entonces tenemos que aprovechar esa secuencia. Correcto. Ahora, si es un paciente que está infectado, que es un paciente que ya tiene una dolencia grave, tiene una neoplasia, que se supone no ha tenido remisión, ¿eh? Está con una infección activa, ¿ok? Se piensan 50 veces antes en colocar al paciente en ECMO, porque uno sabe que coloque el ECMO y después va a ser muy complicado porque no va a conseguir transplantarlo, ustedes no tienen un dispositivo y nosotros también no, de una duración mayor. Entonces, y otra cosa, uno tiene toda la vida, tiene que ser transparente con la familia, expresar lo que realmente está aconteciendo, todos los riesgos que existen y dominar los números para expresar y no crear una expectativa superlativa que colocó en ECMO y se va a salvar en un infarto. Uno ya debe decir, ahora que conversa con la familia. Las mejores familias en ECMO, los mejores centros en ECMO, apenas consiguen 50% de alta hospitalaria. Entonces, esas situaciones tienen que quedar bien claras con las personas que acompañan a esos pacientes, con la familia y los pacientes desde el inicio. ¿Ok? Otra pregunta que tenemos y que nos hace Ivonne Segura es que, ¿qué pasa si las cánulas se mueven de su lugar imprevistamente? ¿Cuál es el procedimiento que se ha realizado? El paciente, uno puede, por eso que las cánulas tienen que estar muy bien fijas. La fijación, perdón, uno tiene que colocar en forma adecuada la posición de las cánulas. Las cánulas tienen que ser colocadas con la ayuda de una imagen tipo ecocardiografía transtorácica o transesofágica. Si tienes un ultrasonido y alguien le puede ayudar, es interesante saber en qué posición está. Las cánulas venosas, a veces existe algún centímetro que pueden retirar y a veces así funcionan mejor. Ahora, la cánula arterial tiene que tener mucho cuidado, porque si se sale del lugar es prácticamente un desastre. Entonces, recanular un paciente en esa condición, hemos tenido oportunidad y el paciente escapó, más. Yo tendría mucho cuidado en colocar las cánulas y hacer un encuentro con toda mi gente, mis perfusionistas, las enfermeras, para fijar hoy las cánulas en forma adecuada para que no se movilice. Sobre todo ahora que uno quiere hacer caminar a sus pacientes canulados, inclusive por vía periférica. Eso depende de una fijación adecuada. La gente que hace estomatoterapia, ¿no? Que tenga aquellos parches que se utilizan, ellos saben mucho de cómo fijar las cánulas, ¿no? Y a la hora de colocar, Ivette, para segura que está preguntando ahí, Iván, el cirujano no debe irse hasta antes de ver la radiografía de tóraco abdominal para ver la posición de las cánulas.
porque las cánulas muchas veces se mueven con el implante, la canulación, aquellas cosas. Entonces uno debe salir con las cánulas, con el flujo adecuado, con el volumen administrado adecuado, para no estar retornando en forma de emergencia, porque no está dando flujo, porque está doblado, porque, en fin, una serie de situaciones, ¿correcto? Sí, efectivamente, eso es el trabajo en equipo que se tiene en la UCI ya con el paciente, ¿no? Estar seguros de que las cánulas no se han desplazado, un trabajo en equipo para mover al paciente, porque ahí está el éxito del tratamiento en las cánulas también, que no se vayan a salir. Hemos tocado un asunto muy interesante. A la hora que se va a movilizar al paciente, serían horarios interesantes de combinar con la gente, las enfermeras que están cuidando al paciente, con sus colegas de la perfusión, hacer eso en forma conjunta. Son los movimientos de mudar de posición, de cambiar de posición al paciente. La perfusionista tiene que estar observando si está existiendo una alteración del flujo que está siendo ofertado al paciente. Que, oh, le vamos a dar un baño adecuado, va a quedar bien limpio. Y puede caer el flujo a un nivel preocupante y puede entrar en una situación de que no vuelva a rodar la bomba centrífuga. Entonces, es importante que esos horarios, el trabajo en conjunto y también el entrenamiento que la enfermera de la unidad de cuidados intensivos tiene que entender, no es una cosa que está ahí que entra y sale de colores diferentes, sino de dónde viene, para dónde va, y cómo es la fisiopatología, cómo es que funciona ese circuito. ¿Por qué que no puede dejar destapada ¿eh? Una triple vía, un three-way? Si el paciente está con poco volumen, va a entrar aire. Entonces, ellas tienen que entender que ese es un circuito cerrado, y si uno abre una puerta, abre una tapa, puede entrar aire en determinadas condiciones. ¿Ok? Esos son los conceptos que uno debe tener bien fijo, ¿no? Porque muchas veces tal vez puedan pensar que uno es muy meticulosa o exquisita al pedirles que todas sus vías estén bien cerradas, porque precisamente es el aire lo que se va a evidenciar después en el circuito, ¿no? Por eso que en los entrenamientos que se hacen en la educación continuada para todo el equipo, se tienen que repetir estas cosas. Yo les convido, el 3 y 4 de mayo, ahora vamos a hacer otro entrenamiento, otro curso de ECMO aquí en Fortaleza. Entonces, las que puedan venir, los que puedan venir, vénganse a Fortaleza ahí, 2 días de curso y después te queden una semana en la playa y magnífico para ustedes, ¿no? Otra de las preguntas que nos hace Isabel Incaya es respecto a las cánulas venosas y arteriales. Dice que van determinadas por el peso o por superficie corporal. ¿Y dónde puede ella encontrar las tablas de ayuda que es lo que le corresponde al paciente? Entonces, cada marca de cánulas venosas y arteriales tiene una tabla, ¿eh? Que para determinado flujo, para determinada rotación, ellos entregan un flujo determinado. En cada calibre de esas marcas de cánula, por ejemplo, cánulas de la Edwards o cánulas da Meditronic. Ellos tienen unas tablas donde uno puede calcular el flujo que va a conseguir con una determinada presión para poder drenar o para poder entregar, ¿eh? Entonces eso está en los sites, más yo puedo
pueden entrar en contacto conmigo, te paso esas tablas a ti para que puedan distribuir. Eso es lo que sería correcto en ¿cómo se dice? Para la forma de escoger el calibre adecuado de las cánulas para una determinada superficie corporal de un determinado paciente. La otra forma es mucho más, más en la mano, es con el ultrasonido vascular, el ultrasonido vascular, ver los diámetros de la arteria y de la vena en ese paciente, ¿correcto? Entonces uno tiene los diámetros, calibre de las cánulas, coloca el ultrasonido en la arteria y la vena femoral de ese paciente y hace un matching, ¿cuál es la compatibilidad de esa arteria para un determinado número de cánulas? Eso es muy interesante. Eso voy a explicar en el curso aquí en Fortaleza. Está todo el mundo convidado, ¿está? Muy bien, doctor. Algo que también ha movido bastante es cuál es el tiempo que ustedes dieron al paciente, a esta paciente, a este caso que nos presentaron, que estaba en sepsis, con respecto al antibiótico para poder ingresarla a ECMO. Eh, Ella tuvo una respuesta muy rápida porque rápidamente se encontró un microorganismo que estaba provocando el problema. Entonces, muchas veces una infección que no podría ser tan grave, una infección urinaria, ¿no? Se convierte en una sepsis porque el paciente está totalmente ya inflamado, ¿no? Con insuficiencia cardíaca avanzada, está congestionada, está, ¿no? Y entonces, una pequeña alteración, una agresión, convierte en un incendio. Entonces, dar un tratamiento adecuado antimicrobiano en esa paciente realmente fue muy rápido. En 5 días estaba eh, mejorando, ¿no? Tanto que necesitó menos drogas vasoconstrictoras. Y ese era un señal de que realmente estaba respondiendo. Mas imagina si no colocábamos en ECMO esa mujer. Mismo dando antibióticos, no habría la estabilidad hemodinámica para que consiguiese equilibrar a lo largo de menos de una semana. Entonces, nosotros ganamos tiempo, tratamos la infección, compensamos al paciente, retiramos volumen, ¿ok? Y con eso, se ganó el tiempo para poder... A ver, señorita, fíjese, por favor. ¿Ok? ¿Dónde? Elba, ¿podrías apagar tu micro, por favor? A Otra ver, pregunta aquí, que, señor de que Mirador, nosotras tenemos es si en 95, toda su experiencia 12. que va haciendo de trasplantes, ustedes han tenido también ya la oportunidad de que al donante lo hayan puesto en ECMO antes de poder hacer la donación de órganos. ¿Verdad? No hemos tenido esa situación. Que Acá tengo uno, ahora medidor número 952812. creo que tiene algo que está con el ¿Aló? abierto, ¿no? ¿Qué número? Elba, tu micro, por favor, ¿lo puedes apagar? Bueno, más en determinadas situaciones, un choque cardiogénico, en fin, más uno coloca en ECMO y va a poder utilizar los otros órganos. Vamos a poder colocar un hígado, los riñones, en fin, órganos intraabdominales, porque los mantuvimos en una perfusión adecuada, a pesar de que el corazón que infartó ya no es más posible utilizarlo como injerto para un determinado trasplante de corazón.
Más los otros órganos pueden sí ser utilizados. Teóricamente eso existe, válido, realmente eso ahí está descrito, mas nosotros no tenemos esa experiencia. Eh, bueno, no hay más preguntas, doctor, pero lo que sí usted tiene son múltiple agradecimiento, múltiples felicitaciones de todas las personas que han estado aquí en el webinar, muy orgullosas de usted y estoy segura que muchas van para Fortaleza. Creo que sí, estamos recibiendo este año ya eh, varios candidatos de, Ujú. ah, del Y bueno, Borja, de los otros hospitales, el propio Rebagliati, del Licor, está viniendo bastante gente este año aquí a Fortaleza y para nosotros es una satisfacción, ¿eh? Ya aquí en el hospital, que donde tú estuviste, es una temporada, eh, es muy bueno, ¿no? A los brasileños les gusta ser visitados por extranjeros, ¿eh? Eso es interesante, eso es interesante. La semana pasada se inauguró un hospital de 830 camas aquí en Fortaleza, un hospital universitario. Toda la parte de la cardiología pediátrica y la cirugía cardíaca pediátrica sale del hospital de Mesillana y ya va a ese nuevo hospital, más moderno. Inclusive estamos pensando en llevar el trasplante cardíaco de adultos para allá también, porque va a ser una unidad de trasplantes única. Mas, qué bueno, porque eso es señal de que hay una inversión en este tipo de actitudes. En abril 24 a 1 de mayo es el Congreso de la Sociedad Internacional de Trasplante Cardíaco Pulmonar. Este año va a ser en Boston, ¿eh? Y existe un núcleo de la Sociedad Internacional de Trasplante Cardíaco Pulmonar de habla española, de castellano. Entonces se hacen actividades específicas con los grupos. Yo recomiendo que entren en el site de la ISAHLT, International Society for Heart and Lung Transplantation, ¿eh? Donde tiene la parte en español. Yo estuve hace 10 años, participé de la creación del grupo latinoamericano y el acuerdo con esa gente de la Sociedad Internacional era que las guías saliesen traducidas en español y en portugués. Solamente salieron y están saliendo en español, ¿eh? Entonces, de cualquier forma se avanzó. Y ustedes ven lo que está haciendo en Argentina, está haciendo en México, en Brasil también, y es importante para poder comunicarnos. Yo creo que el núcleo de América Latina tiene que conversar y ver la forma de resolver nuestros problemas ante tantas dificultades de estructura, y más importante es conversar para poder aprender, intercambiar nuestras experiencias para poder atender mejor a nuestros pacientes. ¿Ok? muchas gracias, doctor Juan. Sabemos que son 2 horas más allá en Fortaleza que en Perú. Muy agradecidas por su tiempo y por todo, siempre ese buen ánimo que usted tiene que compartir con nosotras las enfermeras en Perú. Muchas gracias. Y yo que agradezco, por favor, coloca mi email ahí, debería ter colocado en el slide final, disculpe, coloca mi email ahí, estoy a disposición, coloca mi número también de WhatsApp, lo que ustedes necesiten, estaremos plenos. Vamos a ver si en el segundo semestre estoy ahí en Lima para poder, ¿no?, tomar una chicha ahí morada y comer un pollo a la brasa. Ok, que tanto tengo muchas saudades, Eh, nostalgia de esa. Sí, de- doctor, no se preocupe, vamos a dejar su email, su teléfono y de parte de la Asociación Peruana de Enfermeras en Trasplante de Órganos y Tejidos, reciba usted nuestro reconocimiento
a través de este diploma de ponente el día de hoy. Só para salientar que Ujú. ahora, Ahora se lo envío por su correo también. los días 3 y 4 de mayo, vamos a hacer un entrenamiento en ECMO, teórico práctico, con simulaciones, que hacemos periódicamente. Mas eu decidi hacer esta vez, son 2 días, un sábado y un domingo, 20 lugares, plazas para enfermeras de cuidados intensivos, que son las que nos ayudan a cuidar a nuestros pacientes, ¿no? En ECMO. Entonces, estamos haciendo una cosa focada para poder, ¿no? Tener colaboradoras entrenadas, que es la única forma que se tiene para poder conseguir mejores resultados. ¿Ok? Gracias, doctor. Ahí hacemos llegar su correo para que todas las personas interesadas puedan ir a entrenarse allá a Fortaleza. Ok. Muchas gracias. La única exigencia es que traigan un turrón de Doña Pepa toda vez que vengan. ¿Está? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Está bueno, doctor. Chao, chao.